como han visto, es el último sobre las 14 catequesis acerca del discernimiento que hizo el Papa y que nos han venido muy bien para ir avanzando en esa tarea tan importante que es saber discernir, que es lo mismo que saber agarrar el pedazo y ver lo que sirve y lo que no sirve. Eso es discernir. Entonces, el mismo Papa anuncia ya la conclusión del ciclo del discernimiento y dice que lo hacemos completando el apartado sobre las ayudas que pueden y deben sostener el proceso del discernimiento. No lo podemos hacer sin ayudas personales y ayudas también ajenas, no solamente nuestras, sino de otros. Y nos quedaba, dice el Papa, el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual. Es decir, en la vida espiritual no podemos ir en solitario. Tenemos que ir siempre acompañados. Y no podemos decir, a mí ya me acompaña Dios, ¿no? Porque Dios se vale para acompañar, se vale también de instrumentos. Entonces, es importante el acompañamiento espiritual para el conocimiento de uno mismo. Conocernos a nosotros mismos, que es una condición indispensable para discernir bien. Si uno no se conoce a sí mismo, si una no se conoce a sí misma, te va a ser mucho más difícil discernir, que es justamente tener que elegir a veces entre dos posibilidades, entre tres, entre cuatro, tener que elegir aquella que más me conviene desde el punto de vista espiritual, para lo cual tengo que saber por dónde voy espiritualmente para saber lo que más me conviene. Dice aquí el Papa un ejemplo que es muy bonito y como lo tienen ahí, mirarse en el espejo a solas no siempre ayuda, porque uno puede fantasear su imagen. Cuando se mira uno solo en el espejo, pues se puede decir, ¡ay, qué guapo soy, qué guapo soy, qué bien me queda esto! Pero me lo estoy diciendo solo a mí mismo. En cambio, mirarse al espejo con ayuda de otro, eso ayuda mucho porque el otro te dice la verdad y así te ayuda. Entonces, esa es la diferencia entre ir en solitario en la vida espiritual, que es mirarme siempre al espejo yo solo. Y, sin embargo, ir acompañada en la vida espiritual es mirarse al espejo con otro, con otra, que está también mirando y te dice, ¿no te has dado cuenta de esto? ¿No te has dado cuenta de que la nariz la tienes hinchada? ¿No te has dado cuenta? Porque ustedes saben como yo que cuando lo hacemos en solitario tendemos a hacerlo lo más favorablemente posible a nosotros mismos, ¿no? La gracia de Dios trabaja en nosotros contando siempre, esto es muy importante, contando siempre con nuestra naturaleza, es decir, con quienes somos. Y no somos, aunque tenemos la misma naturaleza humana, no somos lo mismo. Podemos comparar la gracia a la buena semilla y nuestra naturaleza a la tierra donde cae esa buena semilla. Por lo tanto, en primer lugar, es importante darnos a conocer sin tener miedo, porque en ese sentido todos tenemos nuestros defectos. Quien diga que es perfecto está diciendo una mentira, porque no somos perfectos nadie. En primer lugar, darnos a conocer sin tener miedo a compartir
los aspectos más frágiles en los que nos descubrimos más sensibles, más débiles o más temerosos de ser juzgados. Entonces, a veces, cuando no sacamos de verdad de nuestro corazón aquello que nos está a veces por tiempo molestando, nos seguirá molestando siempre. Darse a conocer, manifestarse a una persona que nos acompañe en el viaje de la vida. El Papa insiste mucho que esta persona no tiene que ser necesariamente un padre, que no tiene que ser necesariamente un señor, sino que puede ser una señora, que puede ser una religiosa, que puede ser una compañera de comunidad, que puede ser el acompañamiento espiritual, no es monopolio en ese sentido de nadie, sino que todos podemos, desde nuestra propia vivencia espiritual, acompañar a otras personas. Y en ese sentido no deberíamos tener ningún prejuicio, ninguna decir dónde voy yo, pues todos tenemos que decir dónde voy yo, ¿no? Porque ninguno somos perfectos, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que luego va a decir la dirección espiritual, clara y llanamente, pero la persona que nos ayuda, que nos acompaña, no decide por nosotros. No decide por nosotros. Nos acompaña para que nosotros hagamos nuestras propias decisiones, iluminados, ayudados, apoyados, pero no decide por nosotros. Tienes que hacer esto, ¿no? A mí me parece que, según yo te puedo conocer, podrías ir por aquí, podrías ir por allí, pero decide la misma persona, no decide el vecino, decide la misma persona. Porque, y esto me gusta mucho, la fragilidad que todos tenemos es en realidad nuestra verdadera riqueza. Somos ricos en fragilidad todos. Todos somos ricos en fragilidad. Y lo voy a explicar ahora por qué la fragilidad es una riqueza. La verdadera riqueza que debemos aprender a respetar y a acoger es esa, porque cuando se la ofrecemos a Dios, nuestra fragilidad nos hace capaces de ternura, de misericordia y de amor. Y ahí dice Unai, de esos fuertes, hay de quienes no se sienten frágiles, son duros y son dictadores. O dictadoras, lo mismo. Quien se siente frágil, no se le ocurre ser un dictador o una dictadora. ¿Por qué? Porque se sabe acompañado de su propia fragilidad. Y en ese sentido, dice el Papa, la fragilidad es una riqueza porque nos hace conocer y saber quiénes somos. En cambio, quienes reconocen con humildad sus propias fragilidades son más comprensivos con los demás. No solamente no son duros, no son dictadores, sino que son mucho más comprensivos con los demás por el conocimiento de las propias fragilidades. Y en este sentido es muy diferente el que alguien se crea perfecto y desde ese perfeccionismo esté escuchando a otra persona. O a que alguien se sienta como en realidad somos frágiles y desde sus propias fragilidades esté escuchando las fragilidades de otra persona. No hay, en ese sentido, el que se sube al pedestal y el que se tiene que bajar porque todos somos frágiles. Todos tenemos nuestras propias fragilidades. La fragilidad, dice el Papa, nos hace más humanos. Nos hace más humanos.
nos da un corazón mucho más comprensivo, nos da un corazón mucho más cercano, mucho más amable. Piensen en la familia, piensen en un grupo, piensen en... y se darán cuenta de la gran verdad que es esta. En cambio, no es casualidad que la primera de las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, la relacionada con el hambre, intente robarnos nuestra fragilidad, presentándola como un mal del que hay que deshacerse, un impedimento para ser como Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. La tentación estaba servida a la hora de decir, lo tienes que poder todo. El que no siente su fragilidad tiende a endiosarse. Tiende a endiosarse. No hacerse como Dios, que es la imitación. Endiosarse, que es ponerse en lugar de Dios. Es muy distinto. No es lo mismo querer ser como Dios, que eso es la entraña de toda nuestra vida espiritual, que querer ponerse en el lugar de Dios. Por eso es la fragilidad nuestro tesoro más preciado. De hecho, Dios, para hacernos semejantes a Él, quiso compartir hasta el fondo nuestra propia fragilidad en Cristo Jesús. Y la compartió hasta una muerte y una muerte de cruz. Pasando por las tentaciones, pasando por el cansancio, pasando absolutamente por todo. Por eso dice, miremos un crucifijo. Dios que baja precisamente a la fragilidad. Esa es justamente la gran lección de un crucifijo. El Dios que se abaja a la fragilidad. Y miremos el pesebre, donde llega con una fragilidad humana grande. Por eso se puede decir con toda verdad, Dios compartió en Cristo nuestra fragilidad. Y la compartió de una manera real. Nacer en Belén y morir en una cruz, nacer en un pesebre y morir en una cruz, no es un adorno, porque a veces adornamos tanto el nacimiento, con los nacimientos lo adornamos que no parece ya lo que fue, y adornamos también a veces la cruz de tal modo que no parece tampoco lo que fue. Tendremos entonces a adornar la fragilidad de Dios en Jesús, porque en el fondo no se escandaliza. Y como en el fondo no se escandaliza, tendemos a disimularla. El acompañamiento espiritual que necesitamos ver de nuestra fragilidad, si es dócil al Espíritu Santo, ayuda a desenmascarar muchos malentendidos, incluso graves, en la consideración que tenemos de nosotros mismos y en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda enormemente a ponernos en el sitio donde estamos. Y ponerse en el sitio donde está uno es la mejor manera de ir creciendo y de ir caminando. Si uno quiere ir a su casa y está a 20 kilómetros y se imagina que está a 5, se pone a recorrerlos y dice, nunca llego, claro, porque estás a 20, no estás a 5. Entonces, en la vida espiritual muchas veces nos pasa eso, que decimos, ya la he agarrado, y todavía nos falta un montón, ¿no? Se lo preguntan a los santos. Todo el camino de la ascética para llegar a la mística. La ascética es todo aquello que en la respuesta a Dios nos cuesta trabajo. A eso se le llama ascética. Y ustedes saben como yo cuántas cosas hacemos
ascéticamente, esforzándonos. Y la mística es cuando esa relación con Dios ya no cuesta absolutamente nada porque se ha hecho con natural. El místico tiene su tiempo de ascético. Cuentan que Santa Teresa estuvo 40 años agarrada a los barrotes del coro de su convento, agarrada en el tiempo de oración para no irse corriendo a otro sitio. Y sin embargo, cuando llegó a su mística, en todo momento y en toda situación, estaba en la unión profunda con Dios. Por eso que no les asuste que el caminar en la ascética muchas veces sea un caminar costoso. El Evangelio nos presenta varios ejemplos de conversaciones que son muy clarificadoras y muy liberadoras personalmente, hechas por Jesús. En primer lugar, la samaritana. Lo leemos y releemos y siempre nos encontramos con la sabiduría y la ternura de Jesús. Acuérdense al lado del pozo de Jacob, la samaritana que viene por el agua y se encuentra con quien le da un agua que salta hasta la vida eterna. Al principio ni lo entiende, porque dice, dale de ese agua y así no tengo que venir a sacarlo. Y Jesús estaba hablando de otra agua que al final lo comprendió. Con Zaqueo, con la mujer pecadora, con Nicodemo, cuando le hace todo aquel discurso en el capítulo 3 de San Juan, sobre el nacer de nuevo, que tampoco lo entendía. ¿Cómo siendo viejo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre para salir? Diciendo, pobre madre, ¿no? Pobre madre. Entonces, hasta que comprendió que se trataba del nuevo nacimiento. Y con los discípulos de Maús, hace unos días lo leíamos en el Evangelio, cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y no nos reconocen hasta el partir el pan. Pero Jesús los acompaña, es su acompañante en el camino de la huida. Entonces, fíjense que es interesante, en los discípulos de Maús hay un discurso muy hermoso del Papa, muy al principio de su pontificado, le cayó encima muy pronto la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, y allá que se fue y se reunió con el CELAM y tuvo un discurso desde el camino de Maús impresionantemente hermoso. Si lo encuentran, lo releen, es hermosísimo y como el Papa todo se le entiende, pues se le entiende también estupendamente, ¿no? Pero fíjense qué curioso que los acompaña no en el camino de regreso, sino en el camino de huida, cuando se van. ¿Por qué? Porque es allí cuando lo necesitan. Si aquellos hubieran caído en la cuenta y hubieran dicho, ¿dónde vamos? Vamos a volvernos a Jerusalén. Lo más seguro que no les hubiera salido al encuentro. Va al encuentro justamente en el camino de huida, porque es ahí cuando lo necesitan. De este modo, las personas que tienen verdadero encuentro con Jesús no deben abrirle su corazón, presentarle su vulnerabilidad, es decir, en aquello en que son más flojas, y todos tenemos nuestras flojeras. Quien diga que no tiene sus flojeras, miente. Todos tenemos nuestras flojeras, nuestras insuficiencias, no lo podemos todo, y nuestra propia fragilidad. De este modo, su compartir con Jesús se convierte en una experiencia de salvación y de perdón libremente recibido, no forzosamente recibido, sino libremente recibido porque es buscado desde la sinceridad del encuentro.
Por eso sigue el Papa diciendo, este es un poco más largo, esta catequesis, pero es de las más hermosas dentro de las 14. Hay que sacar a la luz nuestros propios pensamientos. Uno no puede decir, lo que yo pienso para mí se queda. Lo que yo hago no se queda para mí porque la gente lo ve, pero los pensamientos nadie me los ve. Y digo, ¿por qué gusto? Porque ahí me los quedo yo. Y digo, a lo mejor sonriendo y con la boca abierta, buenos días, y en el pensamiento estoy diciendo, si te cayera un rayo, ¿no? Entonces podemos vivir en una especie, si no sacamos fuera nuestros pensamientos, podemos estar viviendo en una especie de mentira permanente. Contar ante otra persona lo que hemos vivido o lo que buscamos ayuda a aportar claridad en nuestro, sacando a la luz los muchos pensamientos que nos habitan y que a menudo nos perturban con insistentes estribillos. Es decir, ya saben lo que es el estribillo, es lo que se repite en las canciones, ¿no? Entonces, tenemos muchas veces pensamientos, es gracioso esto que llama el Papa, que son insistentes estribillos, porque están constantemente viniendo, ¿no? Ahí sí que pudieras, sí. El otro, ahí sí que pudieras. El rato, ahí sí que pudieras. Ese es el estribillo. Ese es el estribillo. ¿Cuántas veces en momentos oscuros tenemos pensamientos así? Lo he hecho todo mal, no valgo para nada, nadie me comprende, nunca tendré éxito, estoy destinada al fracaso. ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido pensar en todas estas cosas? Son pensamientos falsos y venenosos que el tú a tú con otro o con otra ayuda a desenmascarar. Porque a veces son una máscara. Para sentirnos amados y estimados por el Señor por lo que somos, capaces de hacer cosas buenas por Él, aunque sea en el periodo ascético, pero capaces de hacer cosas buenas por Él. Nadie debe despreciarse personalmente diciendo soy una calamidad que no tiene arreglo. En este sentido, todos tenemos arreglo. Unos tendremos que tener arreglo en unas cosas, otros arreglo de otras, porque no todos sufrimos lo mismo. Pero todos tenemos arreglo. El pensar que uno no tiene arreglo es pensar que ya lo pueden tirar al basurero porque ya no vale para nada. Para sentirnos estimados, descubrimos con sorpresa formas distintas de ver las cosas, esto también nos pasa, signos de bondad que siempre han estado presentes en nosotros y que no nos hemos dado ni cuenta, y que cuando alguien nos dice, mira, pero tú tienes esto, que es una gran virtud, tú tienes esto, que es una gran posibilidad, tú tienes esto, ni cuenta. Por eso dice, descubrimos con sorpresa, en primer lugar, formas distintas de ver las cosas y de ver las personas, signos de bondad que siempre han estado presentes en nosotros y que no habíamos caído en la cuenta de que estaban ahí. Es verdad, podemos compartir nuestras fragilidades con otra persona, con el que nos acompaña o la que nos acompaña en nuestra vida espiritual, con el maestro de vida espiritual, sea laico, sea sacerdote, y decir, mira lo que me pasa, soy un desgraciado, me pasan todas estas y estas y estas cosas. Y quien nos acompaña, si es sincero, nos responderá, sí, todos pasamos por cosas
que se parecen a esas. Esto nos ayuda a aclararlas bien y siempre acompañados a ver dónde están las raíces y así cortar por la raíz y no quedarnos por las ramas. Cortar por la raíz y no quedarnos por las ramas. Pero hay que tener en cuenta algo que el Papa advierte y es muy importante. Quien acompaña o él o la acompañante, en primer lugar, no sustituye al Señor. No sustituye al Señor. Segundo, no hace el trabajo en lugar del acompañado o la acompañada. Déjamelo que yo lo voy a hacer por ti. No es un sustituto del trabajo que tiene que hacer el acompañado o la acompañada. Camina a su lado, lo o la anima a leer lo que se mueve en su corazón y le anima sobre todo a que descubra el lugar por excelencia donde le habla el Señor. Tantas veces el Señor está hablándonos y no lo escuchamos porque nadie nos ha enseñado justamente a descubrir cómo, dónde y de qué manera Dios nos habla. Y no nos habla solamente en la oración. No nos habla solamente en la oración. Nos habla en los demás. Nos habla en los acontecimientos personales que nos pasan, que nos suceden. Nos habla incluso a veces a través de quien no nos quiere bien. Nos habla si educamos el oído interior para escuchar al Señor, nos admiraremos de cuantísimas veces el Señor nos está hablando y nos empavia. Entonces, en lugar de estar en pavia, estar escuchándolo es una fortuna enorme para ese progreso hermoso en la vida del Espíritu. El acompañante espiritual o el guía espiritual o la guía espiritual dice el acompañante espiritual, al que llamamos director espiritual, y pone entre paréntesis, no me gusta lo de director, porque el director tiende a sustituir al acompañado o a la acompañada. Y me gusta acompañante, porque es mucho más, refleja mucho mejor lo que se quiere significar. No es quien vive en mi lugar, sino quien me acompaña a mí a vivir desde mí mismo, desde mí mismo. Es el que te dice, muy bien, pero mira esto, mira aquello otro, te llama la atención sobre cosas que puedes estar pensando, ahora mismo estás pensando de esta manera, ¿verdad o mentira? Pues es verdad, ¿que lo sabes? Pues quien va acompañando ya sabe por dónde va el otro o la otra. Te ayuda a comprender mejor tus grandes oportunidades, te ayuda a que escuches mejor la voz del Señor, a que escuches también mejor la voz del tentador y no la confundas, porque el tentador también habla, la voz de las dificultades que no logras a veces superar y te ayuda justamente a que las escuches. Por eso es muy importante no caminar solos. Y aquí trae un dicho, un refrán de la sabiduría africana que dice así: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Es un adagio de la sabiduría popular africana muy hermoso. Si quieres ir rápido, ve solo, porque te dan marcas el ritmo.
Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ve con tu gente. Esto es importante. En la vida espiritual es mejor estar acompañado por alguien que conozca nuestras cosas y nos ayude a creer que solos vamos muchísimo más rápidos. Y ahí es donde radica el acompañamiento espiritual. Será fructífero si ambas partes experimentan fraternidad y filiación espiritual. Descubrimos que somos hijos de Dios cuando descubrimos que somos hermanos, hijos del mismo Padre. Entonces, la fraternidad del acompañamiento nos hace descubrir la común filiación con relación a Dios. Descubrimos que somos hijos de Dios cuando descubrimos que somos hermanos, hijos del mismo Padre. Por eso es indispensable formar parte, y en este sentido, qué hermoso, vean una corroboración de su vida de comunidad. Por eso es indispensable formar parte de una comunidad en camino, no de una comunidad estática, de una comunidad en camino, en marcha. No estamos solos, somos gente de un pueblo, de una nación, de una ciudad que camina, de una iglesia, de una parroquia, de un grupo, de una comunidad en camino. No vamos solos al Señor. Esto es importante. Ir solos al Señor, dice así el Papa, no está bien. Tenemos que entenderlo en este sentido. Por ejemplo, en el relato evangélico del paralítico, a menudo somos sostenidos y curados gracias a otra gente. ¿Se acuerdan del paralítico que lo descolgaron por el tejado y lo pusieron ahí delante del Señor? Y el Señor alabó la fe de los que lo habían descolgado. Muchas veces somos sostenidos y curados gracias a la fe de otras personas, que nos ayuda entonces a nosotros mismos a avanzar, a caminar, a no quedarnos parados. Porque a veces todos tenemos parálisis interiores y hace falta alguien que nos ayude a superar determinados conflictos de nuestra vida con su ayuda, porque nos provocan parálisis interiores. Y no somos capaces ni de caminar hacia Jesús. Al paralítico, si él solo no hubiera ido nunca delante de Jesús, sino por aquellos amigos que lo agarraron y como había tanta gente no sabían por dónde meterlo, levantaron unas tejas y lo echaron por el tejado. Entonces, dice el Papa, a veces somos paralíticos interiores, tenemos parálisis interiores y necesitamos enormemente de alguien que nos ponga de nuevo delante de Jesús para que Jesús nos pueda decir: tus pecados están perdonados. Y murmuren los de al lado: ¿quién es este? ¿Qué se cree? Perdonar pecados puede solo Dios. Pues para que vean que tengo poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Ese aspecto me parece que es muy hermoso. No vamos solos al Señor, sino que vamos siempre mejor acompañados. Y en ese sentido, la vida de comunidad es una enorme gracia. Otras veces somos quienes asumimos este compromiso
por otro hermano o otra hermana, de llevarlos. Y somos acompañantes para ayudar a otros. A veces somos acompañados, a veces somos acompañantes. Sin una experiencia de filiación con relación a Dios y de fraternidad entre nosotros, el acompañamiento puede dar lugar a expectativas irreales, a malentendidos y a formas de dependencia que dejan a la persona en un estado infantil. Es cuando el acompañante se hace director y no acompañante. El acompañante acompaña siempre desde su propia fragilidad. El director tiene el peligro de no ser director, sino dictador. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, sin la visión interior de que pasándole a él o a ella lo mismo, está acompañando y diciéndose a sí mismo lo que está diciendo a la otra persona. Padre, una pregunta. Si siempre tenemos que tener a alguien definitivamente que nos dé una mano, porque como usted dice, verán, nos miramos el espejo y miramos lo bonito. Entonces, siendo acompañantes, nosotros siempre tenemos que tener un acompañante para nosotros. Sí, podemos ser acompañantes acompañados. Y ese es el ideal. Acompañantes acompañados. Que nadie tenga miedo a acompañar si somos acompañados. Es acompañado. Y siente la necesidad del acompañamiento. Porque si no, hablará de memoria. ¿Por qué? Porque no ha hecho la experiencia o no está haciendo la experiencia de verse y de tener que verse acompañado. Y entonces, en ese sentido, hay un problema muy fuerte. Por ejemplo, ese puede ser un peligro muy fuerte de lo que el Papa llama clericalismo en los padres, ¿no? Como soy padre, no me tiene que acompañar nadie y yo puedo acompañar a todo el mundo, ¿no? Como soy padre, tengo que tener un acompañante y puedo ser acompañante. Y lo mismo en un laico, lo mismo en una religiosa. En ese sentido, no es un oficio que se aprende y se le da uno el título. Aquí están los acompañantes, no. Es una cuestión mucho más vital, mucho más del día a día y mucho más elástica, ¿no? Es decir, aquí están los directores espirituales. Ese es el peligro siempre de quien es nombrado o quien es nombrada en un convento o en un seminario, director espiritual. Entonces el director espiritual parece que es el intocable. El intocable. Y no es el intocable porque si él no está acompañado, difícilmente podrá ser acompañado. Y luego termina diciendo María, nuestra Madre Maestra de discernimiento. Y dice así, refiriéndose al capítulo 2 de Lucas, habla poco, escucha mucho y guarda en su corazón. Habla poco, escucha mucho y guarda en su corazón. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero en las pocas veces que habla, deja huella. En el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Hagan lo que Él les diga. Y aquí dice el Papa, qué hermoso, en este sentido, la Virgen como acompañante, siempre señalando a Jesús. No señalándose a sí misma, sino señalando siempre a Jesús. La Virgen no toma nada para sí, señala a Jesús. Hagan lo que Jesús les diga. Así es la Virgen. María sabe que el Señor habla al corazón de cada uno y nos pide que traduzcamos esta palabra en acciones y en opciones. Y que la palabra que nos viene de Jesús la traduzcamos no en palabrería, sino en acciones y en opciones.
Ella supo hacerlo mejor que nadie y de hecho está presente en los momentos fundamentales de la vida de Jesús, especialmente en la cruz. Y ya dice, para terminar, el discernimiento es un arte. Es un arte. Un arte que se puede aprender y que tiene sus propias reglas. Si se aprende bien, permite vivir la experiencia espiritual de manera cada vez más bella y más ordenada. Ante todo, el discernimiento, que es en definitiva para los que somos acompañados y para los que acompañamos, para saber discernir qué es lo mejor para mí y para los demás en un momento determinado, que hay que pedir siempre a Dios, sin presumir nunca de expertos o de autosuficientes. Esto hay que dejarlo muy dentro, sino de la conciencia de ser siempre, cada quien también, necesitados. Fuera la autosuficiencia, fuera la autocomplacencia y fuera eso de decir, es que yo soy experto, no hay expertos. Y hace una especie de oración dirigiéndola al Señor, Señor, dame la gracia de discernir en los momentos de mi vida qué tengo que hacer, qué tengo que entender. Dame la gracia de discernir y dame la persona que me pueda ayudar a hacerlo. Y ya terminando, ya dice, la voz del Señor siempre se reconoce, tiene un estilo único, es una voz que apacigua, que anima, que tranquiliza en las dificultades. No que te engaña diciendo no tienes dificultades. Tranquiliza las dificultades. No decir, no tienes dificultades, eres un mentiroso, una mentirosa. No tienes dificultades, no. Y lo vuelvo a repetir, que te apacigua, es decir, te da paz, te anima y te tranquiliza en las dificultades. El Evangelio nos recuerda aquella palabra en boca de Jesús, no temas, no temas. Y el ángel a María, cuando quedó turbada, no temas. Y en las tradiciones estamos viendo en estos días de la Pascua, no tengan miedo.